digo que, como en cualquier conferencia que tiene que ver con una persona o con un colectivo, es muy importante que en todo momento no olvidéis, que también voy a hablar de ello, el contexto, ¿no? Porque hoy podemos escuchar o fijarnos en la vida de Madeleine, pero es muy importante contextualizarla, porque realmente ella es de las primeras personas, no solo mujeres, que inicia unas formas de vida diferentes en una iglesia que todavía no ha estrenado el Vaticano II, ¿vale? En una iglesia que tiene que ver con lo que es la misión obrera en Francia, con lo absolutamente profético que fue este movimiento, y que después algo de eso minoritariamente, muy minoritariamente, se ha desarrollado en algunos sectores eclesiales, ¿no? Pero que sobre todo, insisto, esto es mucho antes del Vaticano II, ¿no? También cuando nos referimos a estas mujeres, ¿no? Hay una grandísima mujer que os recomiendo si no la conocéis, una poeta maravillosa de 50 y tantos años, que ella dice que hace poesía mientras cocina, que es capaz de hacer un poema a una cuchara, que siempre escribe, como dice ella, a la izquierda del padre, ¿no? Es maravillosa, y que se llama Begoña Abad, que os la recomiendo encarecidamente, ¿vale? Begoña Abad, en uno de sus últimos libros, que es una antología, 10 años de sol-edad, ¿no? Tiene un poema muy breve que a mí me gusta mucho y que me evoca también la vida de Madeleine, ¿no? Ella dice: solo algunas ostras consiguen una perla en su interior. Son justo las heridas por un grano de arena, ¿no? Bien, pues esta capacidad que tuvo Madeleine de dejarse afectar por las heridas, las esperanzas, los anhelos de gente absolutamente insignificante para el poder religioso y el poder político, como es la gente que habita las periferias, ¿no? Sabemos que el concepto de periferias viene de la sociología, sabemos que este concepto lo desarrolla enormemente la teología de la liberación, sabemos que el Papa Francisco lo ha actualizado, y por no entrar excesivamente en él, porque se nos iría la conferencia en esto, decir que la periferia es un concepto espacial en un sentido, en relación a un círculo que es el centro. Y por lo tanto, desde esta concepción espacial, sociológica y cultural, la periferia o las periferias es aquello que no es visibilizado ni significado y que carece de interés siempre para los centros, que son para el centro, el lugar físico del centro, que suele ser donde se ubica el poder político, el poder religioso, el poder cultural, ¿no? Entonces, bueno, las periferias son frecuentemente, desde una perspectiva cristiana, las periferias son un lugar donde de manera privilegiada transita la trascendencia, diríamos en cristiano, transita el Dios de Jesús, y transita no solo como un grito, como un reclamo, como una denuncia, ¿no?, sino que también transita como una esperanza, como un anhelo, como fuente también muchas veces de alternatividad, ¿no? Solo contextualizar esto para entrar en la figura de Madeleine Delbrel, ¿no? Vais a ver que en ningunas tengo a Delbrel con acento francés, porque lo tengo roto en la máquina, ¿vale? Bien, esa es Madeleine en distintos momentos de su vida. Es una mujer con una experiencia de Dios muy rica y una experiencia de compromiso social muy rico, y al mismo tiempo es una gran música, es una gran escritora, es una gran poeta, ¿no? Quizá así, para empezar a cogerle gusto, este texto tan fundamental de Madeleine, ¿no?, que nos recuerda un poco cómo ella concibe lo que es ser persona humana, ¿no?, y cómo concibe la vida, ¿no? Escribe Madeleine en uno de sus libros más conocidos en castellano, que es La alegría de creer, que es un extracto de muchos textos de ella, ¿no? Dice: lo esencial de esta vida, la razón de ser y la alegría es estar en el mundo, esconderse en medio del mundo, ser una parcela de humanidad entregada, ofrecida y desinstalada. Dice ella, fijaros qué imagen tan bonito, ser islotes de residencia divina, ¿no? Hacer un lugar para Dios, ¿no? Bien, pues, ¿quién es esta mujer, no?,
quién es esta mujer, ¿no? Es una mujer, como ella misma se definirá a sí misma y a su propia familia, es una mujer con conciencia de su singularidad. Una mujer, dice ella, fuera de toda etiqueta social. Nace en Musedín, cerca de Perigó, en la Dordoña, y pertenece a una generación de la cual conocemos a grandísimos hombres, pero hay muy pocas mujeres. Esto que tiene la historia, ¿no? Que decide borrarnos a las mujeres, ¿no? La historia patriarcal. La misma generación de Yves Congar, de Jean-Paul Sartre, de Mounier, ¿no? De estos grandes filósofos, grandes creyentes y también de grandes mujeres, grandes filósofas y grandes creyentes como ella, ¿no? Ella fue hija única de unos padres no religiosos, eso también es muy interesante, ¿no? La conversión de las personas no religiosas es algo como muy interesante para estudiar porque es gente que está como más virgen, entre comillas, podríamos decir, ante la novedad del Evangelio. No tener cultura religiosa no es un inconveniente para la fe, a veces es una gran oportunidad. A los 15 años ella se va a definir a sí misma como atea. Es una mujer muy inquieta ya desde joven porque su padre también lo era, su padre era ferroviario, pero era un hombre con mucho interés por la cultura, por lo social, por la política. Y entonces en las tertulias que organiza su padre, tertulias culturales, sociales, políticas, como digo, ella va a participar desde muy joven, ¿no? Tertulias donde acuden intelectuales de izquierda, pensadores, pensadoras, ¿no? Y a ella le va a interesar siempre eso, qué pasa, qué está pasando a su alrededor, pero también, que esto es muy interesante, como luego veremos, qué repercusión cotidiana tienen todos esos hechos sociales y políticos en la vida de la gente y en su propia vida, ¿no? Como os decía, su padre era ferroviario, se movía de un sitio para otro y entonces ella nunca fue a la escuela de forma reglada, ¿no? Ella era, diríamos, un espíritu libre hasta en eso, ¿no? Entonces, hola, Carmen, su familia nunca descuidó su formación, ¿no? Y de alguna manera reforzó en ella ese espíritu de ser autodidacta también, ¿no? Sus padres, como digo, se encargarán de suplir esas carencias que ella tenía. De su padre ella misma escribirá, heredará ese valor de ser autodidacta, su espíritu de aventura y de organización, así como el gusto por la poesía, ella será una gran poeta también, y de su madre, dice ella, la firmeza y la empatía, ¿no? Desde muy pronto se aficionó a la cultura, a la música, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues era una niña diferente en su contexto, para empezar porque tenía pocas relaciones permanentes, ya que viajaba mucho de un lugar a otro, y sobre todo ella va a insistir en esa singularidad de su familia y en esa singularidad de su propia vida, ¿no? Por eso nunca va a ser una mujer como muy liberada de prejuicios y de etiquetas sociales, ¿no? Porque ella se sentía también como reflejo de todo eso, ¿no? Algo muy significativo también en esta época, ¿no? Y más para una mujer, es que siendo también joven, ¿no? Va a iniciar estudios de filosofía en la Sorbona, ¿no? Con una gran pasión. Allí va a conocer algo que en su vida va a ser nuevo, va a conocer a jóvenes, a mujeres y a hombres jóvenes cristianos comprometidos que van a suscitar en ella cierto interés por la religión cristiana, ¿no? Cosa que en general ella no tenía, ¿no? Y allí conoce a Jean Madier. Madier va a ser un gran amor en su vida, hasta donde cuando lo fue, ¿no? Jean Madier, su pareja, con el cual inicia una serie de búsquedas y de proyectos en común que tienen que ver con una vida comprometida, ¿no? Desde los derechos sociales en Francia, los derechos políticos, él desde su fe cristiana y ella desde su agnosticismo, pero convencido que la vida no puede ser una pasión inútil, ¿no? Como decía Jean-Paul Sartre en ese contexto, ¿no? Ella va a recibir con mucha dureza y va a tener una gran crisis cuando Jean Madier le dice que se hace dominico, ¿vale? Entonces, para ella es una experiencia súper dolorosa y descolocante, y esto le provoca una etapa de una gran oscuridad y de una pregunta por el sentido de la vida, ¿no? Esta experiencia la va llevando, como ahora veremos, a lo que luego ella llamará la violencia de la irrupción del misterio en su vida, ¿no? Ella mucho después escribirá que
en el 24, 1924, cuando está empezando a salir de esta crisis que le provoca la ruptura con la persona que ama, dice que va a empezar a vivir una experiencia de sentido y de quedar deslumbrada por algo o por alguien mayor que ella, ¿no? Que ella le llama quedar deslumbrada por Dios, ¿no? Esta experiencia la narrará mucho tiempo después, le costó mucho formularla, ¿no? Como os digo, en Villa Marxista, Tierra de Misión, que es uno de sus libros más significativos, escribe ya esta experiencia una vez que la ha formulado, ¿no? Dice, la conversión es un momento decisivo que nos desvía de lo que sabemos de nuestra vida, para que en un cara a cara con Dios nos diga lo que quiere hacer de ella. En ese momento Dios se nos muestra supremamente importante, más que nada, más que toda vida, más sobre todo que la nuestra. Sin esta primacía externa, cegadora, dice ella, de un Dios vivo, de un Dios que nos interpela, que propone su voluntad a nuestro corazón, y esto es fundamental, la libertad, ¿no? Libre de responder sí o libre de responder no, no hay fe viva, ¿no? Como os digo, esta experiencia la elaborará mucho después, ¿no? Pero en todo este proceso que ella va teniendo de quedar deslumbrada por un amor, por un sentido mucho mayor que ella misma y que incluso su defección con el tema de la pareja, ella va a intentar rezar, ¿no? Sin tener cultura religiosa, va a intentar rezar, ¿no? Entonces, de esas experiencias de tanteo, de sumergirse en sí misma, de dirigirse a una presencia que poco a poco va descubriendo como en el fondo del ser, ella dirá, leyendo y reflexionando, yo encontré a Dios, pero orando he creído que Dios me encontraba, que Él es la verdad viva y que se le puede amar como se ama a una persona, ¿no? Entonces ella en esa búsqueda va a acudir pues, a algunos de los grandes y las grandes místicas cristianas, por supuesto a Teresa de Jesús, Teresa de Lisieux, Juan de la Cruz y, cómo no, Carlos de Foucault, ¿no? Y esa experiencia de Carlos de Foucault, ¿verdad? De inserción en un ambiente hostil, no cristiano, de una manera siendo una presencia anónima, compartiendo la vida, el trabajo y finalmente muriendo, siendo asesinado por error por un propio vecino, ¿no? Entonces este misterio de una vida escondida en otra cultura, ¿no? Para significar ahí el valor de la proximidad y el amor a la proximidad, para ella va a ser muy sugerente, ¿no? La vida de Carlos de Foucault, ¿no? Una vez que ella ya está en este proceso de conversión y de sentir que su vida ha dado un vuelco, ¿no? Se empieza a preguntar, bueno, ¿y entonces qué hago, no? Y decide estudiar asistencia social, decide ser asistente social, ¿no? Aquí más o menos tiene unos 29 años y ahí va conociendo a otras compañeras, otras mujeres inquietas en este contexto de esta Francia cada vez más secularizada, cada vez con unas grandes masas obreras que en el comunismo, en el socialismo y en el anarquismo están poniendo su esperanza frente a una iglesia una iglesia católica que las ha decepcionado profundamente, ¿no? En este contexto de alguna manera de secularidad y de secularización es el contexto donde otras mujeres buscadoras como Susan Lacloche y Elena Manuel, ¿no? Desde esa amistad van a pensarse, bueno, ¿y qué queremos hacer en esa situación, ¿no? Hay también una gran amistad con un cura que fue el director del seminario posteriormente de los curas obreros, los curas que se fueron a las fábricas, que abandonaron todo tipo de privilegio, A.B. Lorenzo, ¿no? Entonces ahí, después de un tiempo de discernimiento, deciden irse a vivir al Cinturón Rojo de París, a Ivry. Cinturón rojo porque era un cinturón rojo donde los ayuntamientos que había en esa época eran todos del Partido Comunista, ¿no? Claramente comunistas en la gestión de esos municipios, en sus convicciones y demás, ¿no? Y es en ese Cinturón Rojo de París donde ellas quieren vivir, como escriben en uno de los libros que de alguna manera recoge el estilo de vida de esta comunidad que va a generar más comunidades, que se llaman la Charité de Jesús. Escriben, lo que quieren, lo que queremos es vivir codo a codo el Evangelio sin más reglas que las bienaventuranzas, la amistad y el trabajo y el diálogo con los comunistas, ¿no? Hoy ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Han pasado muchas cosas, ¿verdad?
y quizá donde hoy leemos comunistas hay que leer otros colectivos, ¿no? Movimientos sociales, movimientos LGTB, todos los movimientos periféricos que luchan por ocupar el lugar que les corresponde en nuestra sociedad y también en nuestra Iglesia, ¿no? Ellas, sobre todo ella, que será una grandísima asistenta social, reformadora de la asistencia social en Francia y formadora de asistentes sociales en Francia, uno de sus libros más importantes tiene que ver eso, con su concepción del trabajo social, que si lo leemos hoy realmente resulta absolutamente rupturista con lo que hoy es muchas veces la práctica del trabajo social. No sé si vosotras sois trabajadoras sociales, pero sabemos que muchas veces el trabajo social termina por ser control social. ¿No? No debería serlo, pero muchas veces termina ahí, ¿no? Pues bien, escribe Madeleine, no somos un grupo de asistentes sociales, sino de mujeres laicas. Intentamos practicar las virtudes evangélicas y el trabajo que realizamos, dice ella, no tiene mucha importancia, cuando, como veréis, no es verdad. Ellas fueron, además, muy activistas de la resistencia francesa, cuando llegó el nazismo a Francia, en la Francia de Pétain. Ellas estuvieron en esa red clandestina de la resistencia francesa con mucha gente salvando la vida de miles de refugiados, ¿no? y la mayoría judíos, pero también comunistas, ¿no? Entonces, el trabajo no es lo más importante, aunque trabajaban mucho, pero ya insiste eso, ¿no? La centralidad de lo que hacemos, de lo que vivimos, no es lo que hacemos, ¿no? El trabajo nos sirve como un lugar para significar el Evangelio, para el encuentro con nuestro prójimo, ¿no? Siempre desde ese ideal. Esto es muy interesante. Los que sois católicos o habéis sido, ¿no? Sabemos que la reforma de la Iglesia está siempre pendiente. Siempre en la historia de la Iglesia, casi desde su inicio, por supuesto en la Edad Media y mucho después, siempre han sido en gran parte las mujeres las grandes reformadoras, aunque muchas veces se les haya borrado de la memoria y sumergido en los márgenes, ¿no? Hay que recuperar esa historia de grandes reformadoras de las mujeres, ¿no? Pues bien, aquí Madeleine Labrel también tiene ese sentido, ¿no? Reconstruir en pleno siglo XX una comunidad cristiana análoga a las comunidades primitivas, ese sentido de reforma radical de la Iglesia, ¿no? Desde un convencimiento, ¿no? Ella, que tiene conciencia de ser una persona singular, ¿no? Podríamos decir, pero tiene una clarísima conciencia, ¿no? Colectiva y comunitaria, ¿no? Ella escribirá también en otro libro que es maravilloso, que luego hablaremos de él, Misioneros sin barco. Ella no habla en femenino, yo lo voy a hacer, pero en muchos textos lo pongo en masculino, en el neutro, podríamos decir, porque es lo que ella utiliza, ¿no? Dice, es siempre en equipo, en fraternidad, en sororidad, diríamos nosotras hoy, que el cristianismo ha ido hacia los otros. Es el hecho de estar juntos en comunidad con Cristo lo que puede cambiar el mundo, ¿no? Todo esto lo vive en un momento nada tranquilo, nada sereno, en un momento de pura ebullición, ¿no? En un momento de crisis, en un momento de totalitarismos, en el momento del fascismo y del nazismo, ¿no? En el contexto también de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en ese contexto, la comunidad de la Charité, desde Ivry, va con otras muchas gentes a salir al paso del hambre, de la crisis energética, del avance del nazismo y del fascismo. Y cuando unos años después en Francia nace un movimiento muy profético, que es la misión obrera, que ahora hablaremos de ella, antes que ese movimiento, de alguna manera ella y sus compañeras y la gente que estaban en torno a estos proyectos, de alguna manera ya han sido avanzadilla de esa fuerte convicción de que la Iglesia, de que los cristianos y las cristianas os encarnan en el corazón del mundo de los pobres y de los buscadores y buscadoras, y hacen ese diálogo con la izquierda en aquel contexto, lo diríamos así, o la Iglesia está siendo infiel a lo más auténtico de sí misma, que es colocar en el centro de ella misma a los empobrecidos y empobrecidas, ¿no? Bien, podemos decir que Madeleine también va a hacer de la periferia de París, del mundo obrero excluido y sobre todo del mundo ateo, podríamos decir, del mundo no creyente, ese va a ser su oreb, va a ser su lugar de contemplación y de acción del Evangelio, ¿no? Madeleine descubre la necesidad de tender un puente entre la Iglesia y quienes han sido expulsados de ellas o quienes se han retirado porque la Iglesia ha dejado de significar, especialmente entre el cristianismo y el marxismo, ¿no? La necesidad de descubrir y acoger el Evangelio, fijaros,
no de llevar, que también ella habla de llevar, sino de descubrir y de acoger el Evangelio que está escondido en los ambientes descristianizados y señalar que ahí está Dios, ¿no? O que ahí está la trascendencia, el misterio, como lo queramos llamar, si entre nosotros hay gente que no sois propiamente creyentes, ¿no? Es decir, que el misterio, la trascendencia, el amor, Dios no se apea del mundo, Dios no es ajeno al mundo, ni siquiera, aunque los hombres y las mujeres lo neguemos, ¿no? Eso es como muy interesante, ¿no? No hay una ausencia de Dios en el mundo, aunque puede haber incluso una ausencia de fe, ¿no? Es la experiencia que tiene ella, ¿no? Y desde ahí ese va a ser su lugar de contemplación y de acción, ¿no? El barrio de Ivry, sin más inspiración evangélica que el deseo de compartir la vida con ellos y con ellas y, como luego veremos, de perforar la realidad. El estilo místico contemplativo de Madeleine tiene que ver con una palabra que ella misma inventa, que es que hay que perforar la realidad. Tenemos que vivir, dice ella, ahora iremos entrando en esto, hay que agujerear la realidad para descubrir por dónde Dios, el misterio, se nos ofrece y nos hace guiños cómplices para decir el amor existe, la trascendencia existe y está encarnada en la pobreza, en la debilidad, ¿no? En este contexto es donde va a escribir un libro importantísimo, ¿no? Que es Misioneros sin barco, ¿no? Es esa convicción que tiene Madeleine desde esta experiencia contemplativa tan fuerte de que Europa y Francia es un país de misión. Es decir, hay que redescubrir el Evangelio, hay que narrarle de otra manera, hay que vivirlo de otra manera, hay que narrarlo de otra manera y hay que descubrirlo en nuevos oreb, incluso aparentemente ateos o increyentes, ¿no? Y de eso va su libro Misioneros sin barco, ¿no? Misioneros sin barco se publica un poquito después que se instaura en Francia la misión obrera. Fijaros, durante la Guerra Mundial, los campos de concentración, todo esto, no sé si muchos, pero hubo algunos sacerdotes, yo he estudiado más a las mujeres que estuvieron en los campos de exterminio, mujeres, muchas de ellas judías, que murieron, ¿no? Como Etty Hill, son como muchas, ¿no? Conozco más la cuestión femenina. Pero hubo también algunos sacerdotes, ¿no? Que el campo de exterminio fue también para ellos como su lugar de encuentro con Dios, ¿no? Y algunos sobrevivieron, ¿no? Una vez que sobrevives a esa experiencia, nada es igual. Entonces, desde ese antecedente, un sector de los curas en Francia se van a plantear esto, ¿no? O sea, la misión obrera, hay que dejar los privilegios, hay que ir a las fábricas, hay que descubrir el trabajo manual como un lugar también donde se forja un cristiano, hay que vivir la solidaridad, bueno, todo esto, ¿no? Un movimiento no mayoritario, claramente minoritario, pero muy significativo. Y ahí también, insisto, hubo mujeres, ¿no? Quizá la más significativa y la predecesora de este movimiento fue Madeleine Lebrel, ¿no? Un movimiento que, como luego veremos, la Iglesia clausuró rapidísimamente, lo cual provocó una inmensa crisis en todo este sector de Iglesia y especialmente en Madeleine Lebrel, que también es muy interesante cómo ella procesa esta crisis desde esta mística, ¿no? Ella dice, ¿no? En esta experiencia espiritual, mística que ella tiene, ¿no? Como digo, una mística horizontal, ¿no? Una mística en la que el encuentro con Dios se desborda en compromiso con la realidad, en compromiso social. Por eso decimos siempre que la mística tiene siempre una política, ¿no? Política en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Entonces, ella está convencida de que es en el mundo, en lo cotidiano, donde Dios se revela de manera privilegiada, ¿no? Entonces escribe, por ejemplo, ¿de qué nos servirá encerrarnos tras unos muros que nos separasen del mundo si tú, se dirige a Dios, si tú no estás más presente allí, no estás más presente en el monasterio que en el estruendo de las máquinas o del trabajo que en esta multitud de rostros, ¿no? Esa capacidad que tiene Madeleine, esa espiritualidad, esa inteligencia espiritual para descubrir al Dios que está presente en las masas, como veremos, en los metros, en las fábricas, en las manifestaciones, en las luchas obreras, ¿no? Eso solo es posible desde una capacidad, como dirá ella, de perforar la realidad, ¿no? Pero junto a esto, ¿no? Ella va a desarrollar su vida también en un intenso trabajo educativo y social en el ayuntamiento de Ivry, ¿no? Proyectos creativos e innovadores que van a humanizar terriblemente
el trabajo social, ¿no? Ella formará a muchos trabajadores y trabajadoras sociales y en uno de los libros que tiene que habla sobre ello, fundamentalmente lo que anima es a que hay que revestir de humanidad el trabajo social y que hay que animar a los trabajadores y las trabajadoras sociales a que abandonen los despachos. Fijaros, eso no lo decimos ahora, que lo seguimos diciendo. Eso se dice hace muchos años, ¿vale? Que hay que salir a la calle, hay que empatizar con las personas más empobrecidas y, sobre todo, hay que cuidar los procesos de colectivización, de organización comunitaria, hoy diríamos en nuestro lenguaje, de empoderamiento, ¿no? Bien, en todo este contexto también, como os decía, Madeleine y sus compañeras se posicionan con la resistencia al nazismo desde el corazón de París y desde el corazón rojo de París. Imaginaros un lugar que estaría bajo sospecha en el gobierno de Petén, evidentemente, ¿no? Esa implicación activa. Y luego también en la defensa de la República Española y sobre todo de los republicanos españoles, especialmente catalanes, que se ven obligados a migrar, ¿no? Esto es muy importante porque por eso Madeleine tiene un montón de seguidores en Cataluña. Es una figura muy referencial en Cataluña porque se posicionó muy críticamente y muy a favor de los exiliados catalanes en Francia, ¿no? Apoyó la huelga de tranvías en Barcelona, que fue una huelga muy iba a decir muy bestia, no, muy radical, y defendió públicamente al matrimonio Rosenberg, que era un matrimonio judío de origen americano, que finalmente que se les acusaron de espías y finalmente fueron ejecutados por el nazismo, ¿no? En definitiva, en el barrio de Ivry, en su casa, que hoy es un pequeño museo, que por cierto me encantaría ir a visitar, en la calle Raspel, esta casa, ¿no? Fue como un lugar de hospitalidad para cientos de refugiados. De hecho, esa foto, que es la foto típica de Madeleine, con esa niña agachada ella, ¿no? Esa es una niña refugiada que en aquel momento paraba en su casa, ¿no? Bien, eso es un poquito sobre su vida, porque es muy importante cuando nos acercamos a los textos donde las místicas tratan de balbucear su experiencia, es muy importante saber desde dónde sienten, desde dónde viven esto, ¿no? Bien, pues para Madeleine la amistad y la relación será fundamental, ¿no? O sea, será el tejido donde se gesta la nueva sociedad, donde se gesta el reino, es el tejido de la relación, es el tejido de la fraternidad y la sororidad. Entonces, ella, en medio de su inmensísima vida de trabajo, va a cuidar, va a privilegiar siempre las relaciones. Relaciones, además, con sus vecinos y vecinas, que la mayoría, insisto, tienen que ver con son comunistas, ¿vale? Entonces, en eso es muy importante, ¿no? Y también, ahí también va a desarrollar una forma muy recíproca y muy interesante de amistad con los curas obreros, ¿no? No sé si conocéis, hay un cura que es francés, que ha sido mucho tiempo de la JO, que es que ahora no recuerdo el nombre, ahora está en una residencia de mayores, ha sido cura obrero toda la vida y ahora está en España. Joder, no me puedo creer, no acordarme de él porque es bestial. Bueno, pues este hombre conoció a Madeleine. O sea, él dice que se hizo cura porque conoció a Madeleine. Tiene muchos años, ¿no? Entonces, bueno, pues esta relación también de búsqueda de reciprocidad, ¿no? Más allá del clericalismo y todo eso, ¿no? Ella va a hacer una apuesta muy grande en sus relaciones con estos curas obreros, como que les une unos objetivos comunes también desde la relación, ¿no? Y en muchísimas cartas que tiene a sus amigos, muchos de ellos con responsabilidades en el Ayuntamiento de Ivry, va a reflejar esa relación incondicional, ¿no? Ella en Villa Marxista, Tierra de Misión, que es uno de sus libros más representativos, escribirá su itinerario de fe entre dos mundos, ¿no? El mundo cristiano y el mundo marxista, que no tienen por qué entrar en contradicción, dirá ella, ¿no? Los marxistas están en marcha hacia el mañana, hacia la utopía, hacia la revolución que llegará, dice ella. Nosotros, en cambio, los cristianos, las cristianas, debemos dirigirnos cada minuto hacia el aquí y el ahora, ¿no? Como decimos en nuestra comprensión del reino, ¿no? El ya sí, pero todavía no, ¿no? Algo de aquello que soñamos lo estamos haciendo posible, ¿no? De alguna manera, esa es una de las diferencias que ella reconoce entre el marxismo y el cristianismo, ¿no? Ella cultivará unas relaciones muy ricas con Jacques Loeb, que también fue un cura obrero significativísimo, que fue
un gran escritor también y que fue el que empezó a recoger sus escritos y luchar porque sus obras fueran conocidas. El cardenal Pierre Belot, que será uno de los grandes defensores del movimiento de la misión obrera en Francia, y también el que luego sería Juan XXIII, que antes de ser papa, pasaría bastante tiempo hasta que fuera papa, también en aquellos momentos se posicionó muy a favor de esta apertura de la Iglesia al mundo obrero, ¿no? Pero sucede algo que marcará también la vida de Madeleine y de todos estos movimientos proféticos, que es que en 1949 Pío XII va a prohibir la colaboración explícita con los comunistas, va a condenar el Partido Comunista y va a suprimir este movimiento obrero en Francia, que empezaba a tener más extensiones por el mundo, ¿no? Esto es así porque, bueno, pues siempre sabemos, ¿no?, el temor de la institución a los grandes cambios, a las reformas y sobre todo el miedo, ¿no?, a la mundanización de la Iglesia, podríamos decir, ¿no? Bien, esto será un durísimo golpe para Madeleine, y viajará a Roma, viajará 2 veces a Roma, una de ellas en un intento de diálogo con Pío XII que será prácticamente imposible, ¿no? Y empezará a tomar posturas críticas con la Iglesia, aunque también sin abdicar nunca de su condición de creyente. Tiene un poema que luego escucharemos, que conoceréis, que se llama La danza de la obediencia, que está escrita justo en esta crisis, ¿no? Es decir, nadie puede echarla a ella ni a ellos de la Iglesia porque el Evangelio es mayor que la Iglesia, ¿no? Entonces será una católica disidente, pero siempre sin decidir abandonar la Iglesia y reconociendo también los valores que desde algunas tradiciones en la Iglesia son una buena noticia para el mundo, ¿no? Tiene posiciones, como digo, muy críticas. Por ejemplo, en el 35 Congreso Eucarístico en Barcelona, ella exigirá al episcopado francés que se retire de este Congreso Eucarístico por acontecer en un país gobernado por una dictadura, como era entonces la dictadura de Franco, y en el que se condenaba a los comunistas con la pena de muerte, ¿no? Bien, un poco para que veamos este perfil también de Madeleine, ¿no? En la década de los 60, o sea, ella empieza a tener problemas en la Iglesia, lógicamente, le niegan la comunión en muchos sitios y tal, pero paradójicamente, en la década de los 60 va a tener una intensa vida pública en foros institucionales. Llegan incluso a pedirle que vaya a la ONU, ¿no?, para hacer sus aportaciones sobre la realidad de los ambientes obreros y marginales, ¿no? Y un poco después, el Vaticano II, ¿no?, en ese momento de apertura a la Iglesia, el Vaticano II la va a pedir colaboración, le va a pedir muchos guiones preparatorios para el Vaticano II, especialmente sobre el papel del laicado en la Iglesia, cómo hacer una Iglesia más laical, sobre los modos de evangelización, cómo acercar el Evangelio a la gente, y sobre el diálogo fe-mundo, ¿no? Esto es casi al final de su vida, en 1964, mientras ella estaba escribiendo, muere de un ataque al corazón y, bueno, Mariola López Villanueva señala un hecho significativo, que es que tiene la radio puesta y cuando está muriendo está hablando desde el concilio, está hablando un laico de la JOC, hablando de la necesidad de tener una presencia cristiana en los ambientes obreros, ¿no? Bueno, eso es un poquito su vida, vamos a su experiencia y sus textos. Todo esto ya os lo he contado. Vale. Bueno, es una grandísima escritora, ya he hablado de Misioneros sin barco, Villa Marxista, Tierra de Misión, que es donde cuenta todo el desarrollo de su vida y su fe, en el Cinturón Rojo de París, Misioneros sin barco, que es la necesidad de que allá donde hay un cristiano hay un lugar de misión, un lugar de compromiso. Todo ámbito de la realidad es un ámbito que, si nos acercamos desde la profundidad del ser, podemos descubrir ahí la huella, la grandeza del amor, de Dios, de la trascendencia, y Veuledars, que es un libro sobre sus principios en el trabajo social, ¿no?, de todo esto que os decía. En castellano tenemos La alegría de creer, que es maravilloso, es como un extracto de textos de ellas, y luego ella tiene también una intuición muy potente de que la santidad, lo que llamamos ser santo, ser santa, ¿no?, no es algo extraordinario, ¿no?, sino que la santidad está vinculada a la bondad, ¿no?, y que las cosas más importantes de la vida se cuecen en lo cotidiano, y también la santidad se cuece en las vidas de las gentes más sencillas, ¿no? En ese sentido, podríamos decir que es precursora de lo que hoy Francisco dice
Los santos de la puerta de al lado, ¿no? Ese libro que escribe sobre la santidad de la puerta de al lado, ¿no? Entonces, sobre esto tiene 2 libros muy bellos. Nosotros, gente común y sencilla, la santidad de la gente sencilla, y lo que antes os he dicho, comunidades según el Evangelio, ¿no? Que es un poco el principio de cómo vivir en estas barriadas obreras y demás, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos puede aportar la mística de Madeleine a nosotros, la gente que estamos buscando espiritualmente hoy, ¿no? O a los propios cristianos y cristianas? Lo primero es la contemporaneidad de la fe, ¿vale? La contemporaneidad de la espiritualidad, ¿no? O sea, no remitimos a las búsquedas espirituales como algo del pasado, ¿no? Sino que ella, su búsqueda espiritual la va a centrar en el Evangelio, ¿no? Sino que el Evangelio no es un libro del pasado, el Evangelio es vida, el Evangelio es encarnación. O sea, podemos encontrarnos en la vida cotidiana escenas cotidianas que remitan a lo que ahí se narra, al espíritu que tiene, ¿no? Por lo tanto, hay que acercarse a ese libro, ella le llamará el librito, hay que acercarse a ese libro, dice ella, como se come pan, como una necesidad, ¿no? y con un hábito del corazón, viene a decir ella, ¿no? Acercarnos como se come pan y escuchar profundamente para evitar que la fe se limite a una buena conciencia. Tener una buena conciencia no siempre quiere decir creyente. El Evangelio no es una doctrina, no es una moralidad, nos viene a decir ella, ¿no? El Evangelio es vida, tiene que ver con la vida, tiene que ver con las buenas noticias de la vida, tiene que ver con los deseos de liberación de las personas, ¿no? Un poco por ahí, ¿no? Insiste mucho en esto, ¿no? En que la fe es creer que el Evangelio acontece en la vida, ¿no? Y encarnarlo, descubrir semillas de esa presencia del amor con mayúscula en la realidad más ordinaria, más vulgar e incluso más oprimida, ¿no? Descubrir esas semillas y cuidarlas, empujarlas colectivamente con otros y otras, sean creyentes o no, ¿no? Y hacerlo, eso es muy interesante porque Madeleine Lebrel en su mística no es nada heroica, como ninguna mística verdadera, sino desde la propia vulnerabilidad, desde la propia debilidad de cada ser humano, ¿no? Ella también tiene una experiencia muy fuerte de que, como digo, de que es necesario ser evangelio de carne y hueso en lo más cotidiano y ordinario de la vida, porque lo que provoca la ruptura entre la fe y la gente es justo la falta de, no diríamos tanto la falta de testimonio, sino la falta de autenticidad. La falta de autenticidad, ¿no? En esto, como vemos, tiene una grandísima influencia de Carlos de Foucault y en esa lectura al Evangelio, que ella incluso da una serie como de pautas muy bonitas de cómo acercarse, dice que el Evangelio, en su experiencia, es un... Fijaros que ella era atea, es decir, es la experiencia de una conversa cuando se acercó. El Evangelio es un fuego. El Evangelio es un fuego que exige penetrar en nosotros esa introspección, esa meditación, esa perforación, que ahora hablaremos de ella, porque pretende operar en nosotros, en nosotras, ella dice, una devastación, ¿no? No en sentido negativo, sino una transformación profunda, ¿no? Y desde ahí es fundamental cómo nos acercamos, ¿no? Entonces ella dice, al Evangelio no hay que acercarse como cuando leemos un libro, no. Hay que acercarse desde la novedad y los acontecimientos cotidianos. Hay que reanudar su lectura, dice ella, como si no tuviéramos memoria, como si no nos lo supiéramos, ¿no? Porque el Evangelio se puede mover libremente por cada persona y dar sus frutos, ¿no? Porque en cada uno de nosotros está también el confín del mundo, ¿no? En la profundidad de nuestro ser hay un montón de misterios por descubrir, hay un montón de capacidades por activar, hay un montón de utopías que apoyar, ¿no? Por eso, cuando nos acercamos al Evangelio, hay que acudir, dice ella, con todas nuestras fuerzas interiores, ¿no? Con toda nuestra intencionalidad, con todo nuestro deseo, ¿no? Y cuando eso es así, escribe ella en La alegría de creer, ¿cómo podemos no transmitir esa experiencia, no evangelizar, cuando el Evangelio está en nuestra piel, en nuestras manos, en nuestro corazón, en nuestras cabezas, ¿no? Eso es muy importante porque la experiencia de Madeleine, como de todas las místicas cristianas, que son las que yo más conozco, es inseparable de la corporeidad, ¿vale? O sea, esa disociación entre espíritu y cuerpo es un invento del platonismo
que lo hemos heredado en algunas religiones, ¿no? Esta experiencia de corporeidad, como la experiencia del amor, del espíritu, de la trascendencia, pasa por nuestros propios cuerpos, ¿no? En su caso, por el cuerpo de mujer, ¿no? Y hay que evitar, insisto, el creer que nos lo sabemos, tanto el Evangelio como la vida, como la realidad. Y algo aquí muy, muy importante, ¿no? No se trata solo de acercarnos al Evangelio desde lo que vamos descubriendo en la vida, sino que además hay que buscar, fijaros, esto es importantísimo hoy que aún estamos en esto, hay que buscar lenguajes inteligibles que la gente entienda. Hay que narrarlo con hechos, por supuesto, pero hechos inteligibles para la cultura, hechos inteligibles y palabras que la gente entienda, ¿no? Y desde ahí ella va a desarrollar la necesidad también de... Vivimos en un mundo, ¿no? Vivimos en un mundo lleno de ajetreo, con trabajos difíciles, explotados, con agendas muy difíciles, ¿no? Entonces es necesario que la experiencia de la contemplación acontezca en ese mundo y no en mundos ideales, ¿no? Ella es una laica, dice, no, o sea, la vida cristiana no es de las monjas ni de los monjes, la vida cristiana es para todos, ¿no? Para todas. Entonces esas nuevas posibilidades que ella va a encontrar de ser contemplativa en la acción, contemplativa en la relación, ¿no? Y a esto ella le va a llamar perforar la realidad, ¿no? Quizá desde esas preguntas, que aquí también tiene muchísima actualidad para nosotras, ¿no? Cómo descubrir a Dios en una sociedad secularizada, en el ritmo frenético de una gran ciudad y con vidas metidas a tope en el compromiso social, en el compromiso que sea, ¿no? Cómo hacerlo, ¿no? Y entonces ella trata de descubrirlo desde su propia existencia. Estoy pasando aquí unas cositas. Vale, estoy ahí. Ella dice, nosotros, gente normal y corriente, gente vulgar, gente de la calle, creemos con todas nuestras fuerzas que esta calle, este lugar, este mundo, donde Dios nos ha puesto, es para nosotros el lugar de nuestra plenitud. Ella dice santidad, en lenguaje laico santidad es plenitud, ¿no? Creemos que no nos falta nada de lo necesario, porque si algo nos faltara, Dios nos lo habría dado, ¿no? Esta experiencia de perforar la realidad le viene de esa convicción que ella tiene que el Evangelio está preñado de novedad. Por eso el amor, la solidaridad, la caridad, como ella dice, ha de estar constantemente ensayando nuevos gestos y modalidades. Lo propio de una persona espiritual es la innovación, la novedad, la recreación. Hay una tradición, pero una tradición tiene sentido cuando permite ser recreada a la luz, decimos en la Iglesia Católica, a la luz de los signos de los tiempos, ¿no? A la luz de las necesidades de los hombres y las mujeres contemporáneos, ¿no? Y de ahí es fundamental que esa experiencia mística, ¿no? Esa experiencia mística se desborda en narración, con hechos y con palabras de ese evangelio de la vida en contextos cotidianos, que es donde nos movemos la mayoría de la gente, y con la conciencia de que somos gente normal y corriente, ¿no? Escribirá ella, gente que tiene un trabajo corriente, que tiene un hogar corriente, gente con enfermedades ordinarias, penas ordinarias, gente con una casa ordinaria, con vestidos comunes, gente de vida corriente, personas con quienes nos podemos cruzar en cualquier calle, ¿no? Y quizá aquí es donde nos aporta esto también tan necesario y tan esperanzador para quienes somos buscadores en la espiritualidad, ¿no? Y es que la experiencia espiritual, en concreto ella se refiere a la cristiana, es siempre unificadora e integral. No compartimentaliza la vida, no distingue entre lo sagrado y lo profano, lo material y lo espiritual, la oración de la acción, ¿no? Sino que la experiencia espiritual nos unifica, ¿no? Y puede convertir, como decía antes Armando en un texto que recreé yo de Madeleine, puede convertir un café, como le sucede a ella en su oración, la liturgia de los sin oficio, un café, un lugar de encuentro con gente, puede transformarse en un lugar donde se produce una revelación de Dios, ¿no? Contemplando a esas personas que buscan disfrutar, que buscan relacionarse, las personas que están borrachas, la prostituta que está buscando trabajo en la calle. Es un texto súper bello, ¿no? Cómo se convierte en un oré, en un lugar espiritual, ¿no? Y aquí escribe ella también algo muy interesante, ¿no?
desde su vida, ¿no? Desde su vida comprometida, puesto que hallo en el amor una ocupación suficiente, no he perdido el tiempo clasificando los actos en oración y acción. Me parece que la oración es una acción y la acción una plegaria. Pienso que la acción llena de amor está rebosante de luz. Para que esto suceda, lógicamente, hay que cultivar unos hábitos de profunda interioridad en nuestra vida. Esto no se adquiere por generación espontánea, ¿no? Vivir desde esa interioridad es lo que hace que esa acción se convierta también en oración, ¿no? Hay que cuidar esos hábitos del corazón, ese cultivo de la interioridad para que se convierta en hábito espiritual en cualquier realidad. El otro día, en el retiro sobre Dorothy Day, que es una mujer que me fascina, Dorothy Day se convirtió por varias cosas, pero fue fundamental. Cuando era periodista, la llamaron desde el periódico a cubrir la marcha de los desempleados en el contexto del crack del 29. Tuve una experiencia tan fuerte, ¿no?, de sentir, o sea, no puedo ser ajena a esto, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí sucede su vocación, ¿no?, su conversión. Lo que quiero decir es que una manifestación puede convertirse también en un lugar de revelación de Dios, ¿no? Y esto no es desde la ideología, lo sabemos también en las experiencias de algunas místicas, Dorothy Day, por ejemplo, o Madeleine Lebrel, que no escribe sobre las manifestaciones, pero escribe, por ejemplo, sobre los cafés, sobre la salida de las gentes de las fábricas, ¿no? Todo esto lo que le provoca a ella, ¿no? Bien, por otro lado, la experiencia abarca la vida entera, ¿no? La onda, la experiencia de Dios abarca la vida entera, ¿no? La onda no la separa, no la disecciona, ¿no? Y es en esa experiencia que es la que es, ¿no?, y que es cotidiana, es ahí, si nos adentramos en ella con profundidad, donde podemos descubrir que hay una presencia amorosa que la cuida y que nos empuja también a nosotras y a nosotros al cuidado de la vida comunitariamente con toda su profundidad, ¿no? Y ahí, de alguna manera, en la alegría de creer, cuando dice, Dios mío, espíritu, amor, trascendencia, como le queramos llamar, si alguno no sois cristianos, si estás en todas partes, ¿cómo es que yo estoy a menudo en otra parte que no me entero de esa presencia del amor, de lo absoluto, de la trascendencia, ¿no? Bueno, pues porque es necesario cultivar lo que ella dice, perforar la realidad, ¿no? Ese hábito espiritual, esa actitud de inteligencia espiritual, diríamos hoy, que es perforar la realidad como un modo de orar, ¿no? Porque ella dice que cuando así sucede, la gracia se hace accesible a cada instante, la gracia, el amor. Fijaros, en eso también Simone Weil, otra grandísima mística contemporánea, dirá vivir al acecho de la gracia. Y cuando dice esto, lo está diciendo, ¿verdad?, cuando está, por ejemplo, en la guerra de España luchando como brigadista o cuando está de obrera en una fábrica, ¿no? Bien, porque, dice Madeleine, el deseo de Dios no es jugar al escondite con el ser humano, sino que es dársenos, revelársenos, ¿no? Por eso, siempre, en toda realidad, viene a decir ella, hay como grietas por donde si estamos atentas, atentos, trabajando la sensibilidad, podemos descubrir las huellas del amor, las huellas del misterio, las huellas de que hay una realidad mayor a lo que la realidad en sí misma está aconteciendo, ¿no? Y eso tiene que ver con la vida, con la liberación, con el amor, ¿no? Y eso es lo que nos coloca en la perspectiva de empujar esas grietas, empujar ese amor, ¿vale? En medio incluso de situaciones terribles, de opresión o de injusticia, ¿no? Dice ella en La alegría de creer, el mundo en el que me dejas para estar conmigo no puede impedirme estar con Dios. Es decir, si el deseo de Dios es la comunión, o sea, el mundo no puede ser un obstáculo para encontrarnos con Dios, ¿no? Estos dualismos, esas dicotomías, ¿no?, que tanto han deformado la vida espiritual, ¿no? Dice ella, sucede como un niño en los brazos de su madre, ¿no? No deja de estar con ella, aunque la madre camine en la multitud, ¿no? Por eso, para Madeleine, cultivar la espiritualidad, perforar la realidad, orar, diríamos en lenguaje tradicional, es como respirar.
es como respirar, ¿no? Hay que orar de la misma manera que se respira. Y eso va generando una conciencia de la realidad, una conciencia de la profundidad del ser, del propio ser, pero también del ser de los demás, ¿no? Por eso, perforar la realidad tiene que ver con abrir brechas, insisto, en nuestra vida, respiraderos por donde esa presencia se nos cuele y nos hagamos conscientes que hay un sentido, ¿no? Que hay un sentido y que hay como una fuente del ser, una fuente de todo amor de la que hay que beber para reproducir el amor, la liberación, la solidaridad en el mundo, ¿no? Pero ella también dice que el acceso a esta experiencia, ¿no? Hay que hacerla cultivando la interioridad, por supuesto, y entonces ella esto le llama, lo que hoy ya está muy desarrollado, en aquellas épocas no tanto, solo Foucault y ella, vivir el desierto en la ciudad, ¿no? Para Madeleine, vivir el desierto en la ciudad es, sobre todo, cuidar como un espacio del corazón, ¿no? Esto que también nos dice la Biblia en Proverbios 8, ¿no? Cuida tu corazón porque en él están las fuentes de la vida, ¿no? Cultivar en lo más profundo del ser un lugar que esté abierto a lo gratuito, ¿no? O sea, trabajar la dimensión de la sorpresa, de la gratuidad hacia el misterio, hacia la bondad, hacia el amor, ¿no? Y esto hay que cultivarlo, ¿no? Hay que cultivarlo, dice ella, desde una actitud de confianza y de credibilidad básica en que la realidad está preñada de amor, ¿no? A mí me gusta decir que el amor existe, y no soy ingenua, el amor existe, subsiste y resiste en medio de un mundo plagado de desamor, violencia, justicia, abuso, pero existe, ¿no? Bien, pues eso es lo que nos viene a decir Madeleine, ¿no? La realidad está preñada de Dios y hay que perforar, poner lupa, ver por dónde está la grieta, donde en medio de esa realidad está la fuente del amor, podríamos decir, y beber ahí, ¿no? Poner ahí la boca, podríamos decir, para beber, ¿no? Enraizarse en ese misterio de amor y en esa presencia, ¿no? Pero para eso hay que cultivar ese desierto en la ciudad, en medio del ajetreo de la vida, ¿no? Los desiertos de nuestra vida, dice ella, no se los arrancaremos a nuestras horas cotidianas, ¿no? Sino es violentando nuestras costumbres, ¿no? A veces tenemos que violentar nuestras costumbres, nuestras perezas, o sea, favorecer espacios y momentos de interioridad. A veces apartándonos de lo cotidiano, otras veces no, en el mismo corazón de lo cotidiano, ¿no? Y en esto también Madeleine es como muy pedagoga, ¿no? Cuando ella escribe como la salida de una fábrica, por ejemplo, ¿no? Escucha, siente, ¿no? Toda esta experiencia, ¿no? Dice que para quien vive en el desierto, en la ciudad, cada momento puede ser una oportunidad de perforar esa realidad, ¿no? Dice ella, mientras espesa la papilla, mientras el teléfono da comunicando, mientras esperamos la parada del autobús, ahí son oportunidades también para hacer esas perforaciones, ¿no? Y quizá hay algo muy interesante, ¿no? Además de este cultivo de la interioridad, ¿no? Que desde esta experiencia mística, ella descubre que la manera que tenemos de dar cuenta de esa experiencia, de evangelizar, podríamos decir, es estar enraizados en el mundo, ¿no? Estar en comunión con el mundo, ¿no? O sea, la espiritualidad se transmite, dice ella, por inmersión en el mundo y también dice por contagio, ¿no? Por contagio, por persuasión, podríamos decir, ¿no? Esto fijaros que es muy potente porque esto lo va a experimentar y lo va a escribir mucho antes que la Gaudium et Spes, ¿no? Entonces ella dirá cosas como estas, ¿no? La Gaudium et Spes, que sabéis que es en el Vaticano II la parte que más invita a la Iglesia a salir al mundo y a descubrir que Dios está en el mundo, ¿no? Dice, quien abraza a Dios debe abarcar el espacio del mundo entre sus brazos. Quien recibe el peso de Dios en su corazón recibe el peso del mundo. Es decir, el mundo nunca puede ser un obstáculo para nuestra espiritualidad, sino que ser espiritual es ahondar en el corazón del mundo, es lo que viene a decir, ¿no? Porque si el mundo no nos sirve para sumergirnos en la misericordia, es que no somos aptos o aptas para utilizar el sacramento que lo contiene, ¿no? Bien,
pues un poco desde ahí. Sobre todo porque la mayoría de los cristianos y las cristianas, o de los espirituales en general, no hemos sido llamados a retirarnos del mundo, a la vida monástica, sino a enraizarnos en el mundo. Dice, caminamos por rutas que el Evangelio no necesita prefabricar, porque son las mismas rutas por las que camina, pena, sufren y se desesperan los seres humanos. Estamos vinculados a la humanidad, somos humanidad, ¿no? Entonces, de ahí esa experiencia de comulgar con la humanidad, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? La experiencia mística que tiene Madeleine es que cuanto más se ahonda en la negación de Dios, en un ambiente secularizado, más cobra sentido sumergirse en él para alumbrar el Evangelio, para encarnarlo y hacerlo legible en la propia vida. No sé si habéis visto la película Silencio, de la Compañía de Jesús en Japón. Yo siempre que comento esta peli hay mucho debate. Yo soy de las que pienso, no sé si erróneamente o no, quizás sí, pero pienso que el jesuita fiel no fue el que se dejó matar, sino aquellos dos al final que se inculturan en esa cultura japonesa, que están anónimos y que incluso en ese mismo culto están viviendo su experiencia del Evangelio, ¿no? Bien, pues eso es un poco lo que nos viene a decir Madeleine Lebrel, ¿no? Cristo no proporciona alas a sus seguidores para que se evadan, ¿no? Sino que nos arrastra siempre a lo profundo de la tierra, ¿no? Bueno, pues un poco esa es la clave, ¿no? Y desde ahí esa necesidad de transmitir la espiritualidad por contagio, por amistad, ella dice por compañerismo de vida, ¿no? Y por eso, para cruzar nuestras fronteras, para adentrarnos en el mundo, que es el otro, que es la otra, que es la proximidad, no hay mapas, no hay recetas, más que la escucha, la atención, la sensibilidad, la amistad, el acompañar y también el dejarnos acompañar, ¿no? Y ella dice algo muy bello, que se lo dice a los trabajadores sociales, lo cual es mucho más loco, porque en el mundo de los trabajadores sociales los otros no suelen ser amigos, ni siquiera compañeros, que a veces sí, sobre todo son usuarios. Ella dice, les dice, pero nos dice a todos en general, por la amistad podemos hacer milagros. La amistad es el amor habilitado todos los días y el amor es siempre terapéutico, ¿no? Fijaros, esto es muy potente porque cuando ella está pensando en amistad, está pensando, por supuesto, en su ambiente cristiano, pero está pensando sobre todo en el mundo laico con el que vive y convive, ¿no? En esos innumerables amigos y amigas comunistas a las que le escribe tantas cartas, ¿no? Esa amistad, también dice Madeleine, ha de ser como la amistad que ella percibe, que es la alianza de Dios con el ser humano, ¿no? Incondicional, ¿no? Y por eso el amor, la amistad, es siempre creativo. Y esto es potentísimo porque lo sabemos. Cuando quieres a alguien, si no hay salida, se nos ocurre algo, ¿vale? Y cuando no se te ocurre nada concreto, por lo menos es la compañía, el estar, la presencia, ¿no? Dice ella, decir que no hay nada que hacer y olvidar, eso no es amistad. Lo es el aceptar no encontrarse jamás tranquilamente satisfechas, porque damos en nuestro corazón asilo a una multitud de insatisfechos que son nuestros amigos y que comparten con nosotros, con nosotras, sus penas. Fijaros que se lo está diciendo a los trabajadores sociales en ese libro, ¿no? Pero bueno, en un sentido mucho más amplio, ¿no? Ella también, desde esa experiencia que tiene profunda de encuentro con el Evangelio en la vida, ¿no? Va a descubrir esto que Francisco hoy ha desarrollado con novedad, pero que es bastante antiguo desde la doctrina social de la Iglesia, pero que ella lo actualiza fuertemente, ¿no? Lo que Francisco llama en Fratelli Tutti la amistad social. Es posible la amistad social, la amistad cívica que decimos en el mundo de los movimientos sociales, ¿no? Bien, y esto es así, ¿no? Esto es así porque ella reconoce que es ahí, en esos seres humanos, donde está presente el misterio de lo más sagrado, que se hace cuerpo, que se hace clase, que se hace pueblo, que se hace gente, ¿no? Digo que se hace clase en el contexto de Madeleine. Dice, bajo la apariencia del desnudo, el hambriento, el cautivo, el extranjero, el vagabundo, bajo esa apariencia en la historia del mundo, hay alguien indefinidamente desplazado. Y fijaros, y quien se va a él
o lo sigue, se convierte en desplazado como él, ¿no? Que esto le pasó a mucha gente, le pasó y le sigue pasando. Tenemos ahí a Enrique de Castro, esto es en la despedida de Enrique hace unos meses, ¿sí? Y le pasó a la misma Madeleine, ¿no? Cuando fue condenada la misión obrera, ¿no? Bien, pero una aportación importantísima también de Madeleine para las personas que deseamos hoy vivir en esta clave de la espiritualidad y en concreto de la cristiana, es que ella es también maestra, podríamos decir, en el diálogo con los diferentes, con las diferentes. En general lo que Francisco llama hoy la cultura del encuentro y del diálogo, ¿no? Quizás si donde cambiamos comunistas ponemos otros colectivos sociales, ¿no? Lo entenderemos mucho mejor, ¿no? Con su experiencia de vida y trabajo en un mundo increyente, como fue el Cinturón Rojo de París, Madeleine es un icono de este diálogo con los diferentes, ¿no? Y de que es posible levantar puentes, ¿no? Y cultura del encuentro con quienes niegan la fe, pero cuyos valores se están identificando con las utopías comunes que tenemos mucha humanidad, ¿no? La justicia, la solidaridad, la humanización, la ecología, los cambios sociales a favor de las últimas, ¿no? Trabajar codo a codo con estas personas le permitió establecer vínculos de amistad que en su vida serían muy poderosos, sobre todo cuando tuvo la gran crisis de la Iglesia, ¿no? Creo que a Madeleine, esto exactamente no se lo he leído a ella, pero me atrevo a interpretar que a Madeleine le pasaría cuando tuvo esa crisis que se sentiría mucho más comprendida y acogida por quienes no comulgaban su fe, pero sí sus valores, que por la propia Iglesia con quien rezaba el credo en la Eucaristía, cuando fuera a la Eucaristía, ¿no? Bien, entonces ella sí escribe sobre esto, ¿no? Dice, tuve la sorpresa de contactos directos con los comunistas. Conocí entonces la generosidad que había en ellos, el desinterés, los sacrificios de sus militantes, sin pretender proselitismo, su acogida calurosa, cordial. Una vez caídos los muros de los a prioris de la desconfianza, ¿no? Qué importante es que se caigan los muros de los a prioris de la desconfianza entre los colectivos que somos diferentes, ¿no? Fijaros ahora con todos los prejuicios que hay, ¿no? Y estereotipos, ¿no? Dice, la estima y el afecto que les di, ¿no? Nunca se lo retiré, ¿no? Pero también ella siempre fue auténtica a sus propias convicciones y a su propia experiencia, ¿no? Y libre desde ahí. Dice, rechacé trabajar con mis camaradas todas las veces que la acción fuese directa o indirectamente contra Dios, dice ella. Cada vez que fue necesario expliqué mis motivos, las palabras de Cristo. Y añado, que esto también es muy importante, rechacé saltar de acción en acción sin tener entre los dos momentos tiempo para pensar y rezar. Fijaros que estamos constantemente hablando de que Madeleine es una contemplativa en la acción, contemplativa en la relación, pero eso no quiere decir que entre acción y acción no encontrara sus espacios, ¿vale?, para cultivar esas actitudes de perforación, ¿no? Y dirá algo muy importante, ¿no? Que los ambientes, en ese caso ya dice marxistas, nosotros podemos decir otro tipo de ambientes, ¿no? Los ambientes que son un reto, ¿no?, para el encuentro. Los ambientes requieren misión, no dimisión, es decir, no perder nuestras convicciones más profundas, sino estar desde esa cultura que nunca tiene que ser la de la imposición ni la apología, sino sí siempre la búsqueda del diálogo y del encuentro, ¿no? Y en ese sentido ella tiene una experiencia muy potente, que es que, antes lo he dicho, los contextos donde se niega a Dios, fijaros esto qué esperanzador es en medio de las sociedades increyentes, ¿no?, que son increyentes, pero no quiere decir que no porten los valores del Evangelio en esas sociedades, o por lo menos en algunos sectores de esas sociedades, ¿no? Los contextos donde se niega a Dios no están ausentes de su presencia, sino que Él está presente, dirá Madeleine, a través de la fuerza del testimonio, ¿no? Y ahí el gran libro maravilloso en esto, que es súper bello además, es Misioneros sin barco, donde ella pretende romper el muro que separa a Cristo de los pobres, ¿no?
y dice que no hay una misión, sino hay una partida, ¿no? Vivir en misión, esto también es muy de Francisco, pero antes fue de Madeleine, vivir en misión es estar permanentemente viviendo en salida, ¿no? Abierta hacia lo nuevo, hacia el reto que provocan los otros diferentes en nuestra cosmovisión, en nuestras relaciones, en nuestra espiritualidad, ¿no? Esto, cuando se produce la supresión de la misión obrera, ¿no? Con lo que eso supone en su vida, escribe esto que es como muy fuerte, ¿no? Porque de alguna manera no está defendiendo el ateísmo, pero lo que está diciendo es que el ateísmo es una oportunidad también para los creyentes, ¿no? Necesitamos saber si los ateísmos de hoy constituyen para los cristianos tentaciones ante las cuales sucumben o ante las que apenas pueden sobrevivir, perdón que está ahí mal, o si por el contrario el ateísmo, estos medios increyentes, constituyen para nosotros lugares donde Dios nos destina, circunstancias favorables donde la fe puede crecer vigorosamente en nosotros y ser anunciada a los otros, ¿no? Fijaros, esto es muy importante porque es que ella viene de ahí. O sea, la experiencia de las conversas, de los conversos, es fundamental también, ¿no? Todo el aprendizaje que tenemos que hacer quienes ya hemos nacido dentro de unas tradiciones religiosas o espirituales, ¿no? Este conflicto eclesial va a hacerla sufrir mucho, pero también va a hacerle madurar la fe. Ya voy a ir terminando. Y ella va a llegar a escribir algo que sabemos que es verdad, pero que eso no le quita su inmensa dureza. Dice: un amor realista a la Iglesia implica necesariamente recibir los golpes y llevar las llagas. No porque queramos, no porque se quiera buscar los golpes ni llevar llagas, no se quiere, pero a veces es una consecuencia, ¿eh? Así le abrimos paso, dice ella, a la vida de Dios, ¿no? Esta experiencia que ella tiene le va a llevar a vivir, a ser muy consciente de su soledad. Ella va a ser una mujer muy consciente de su singularidad, ya lo hemos visto, pero también de su soledad. Por un lado, la soledad de esa libertad que recibe en la experiencia mística y que le lleva a ser incomprendida en determinados sectores religiosos, y por otro lado, la soledad que le lleva a ser incomprendida en los sectores con los que está, por otro lado, comulgando su compromiso, como son los sectores no cristianos, ¿no? Bueno, esto lo voy a ir pasando un poquito así. Por eso para ella soledad, gratuidad y solidaridad van a estar fuertemente conectados en su vida, ¿no? Y ella va a decir que la vida de la persona espiritual, del cristiano, se mueve siempre entre dos abismos, dice ella. Uno es el abismo de los rechazos de Dios por parte de la cultura y otro es el abismo también del misterio de Dios, que es siempre inatrapable, ¿no? Y ya quizá terminar, antes de dialogar un poquito, con una carta que escribe ella a una grandísima amiga, que esta carta la escribe antes de la misión obrera. Esta carta la escribe a una amiga, en aquel momento su amiga joven, que está ahí un poco como en la búsqueda de Dios o de lo espiritual, ¿no? Y es muy bella, por eso la leo. Dice: te deseo solo una cosa, la que creo la única necesaria y sin la cual la plenitud total no es posible. Que la luz, sin la cual todas las luces son tan pequeñas, te sea dada. Que la vida, con mayúscula, sin la cual la vida es dura, pequeña, fragmentada, te dé unidad y su radiante simplicidad. Y que el amigo, hay cada uno que entienda el Espíritu, Dios, Jesús, y que el amigo con mayúscula, sin el cual toda amistad es frágil, dependiente, limitada, se revele a ti y sea tu paisaje, tu libro y tu riqueza, ¿no? Pues desde esta convicción desarrolló su vida Madeleine, y hoy soy para muchas de nosotras y muchos de nosotros una mujer testigo de esta reforma de las religiones y también de esta mística comprometida con la realidad. Bueno, pues ahora si queréis hablamos un poquito. Bueno, quería poneros no sé si hablamos un poquito y luego os pongo el texto de la danza de la obediencia, ¿vale? Si estuviéramos contentos de ti, Señor, no podríamos resistir a esa necesidad de danzar que desborda el mundo y llegaríamos a adivinar qué danza es la que te gusta hacernos danzar, siguiendo los pasos de tu providencia. Porque pienso que debes estar cansado de gente que habla siempre de servirte, con aire de capitanes, de conocerte con ínfulas de profesor, de alcanzarte a través de reglas de deporte,
de amarte como se ama un viejo matrimonio. Y un día que deseabas otra cosa, inventaste a San Francisco e hiciste de él tu juglar. Y a nosotros nos corresponde dejarnos inventar para ser gente alegre que dance su vida contigo. Para ser buen bailarín contigo, no es preciso saber a dónde lleva el baile. Hay que seguir, ser alegre, ser ligero y sobre todo no mostrarse rígido. No pedir explicaciones de los pasos que te gusta dar. Hay que ser como una prolongación ágil y viva de ti mismo y recibir de ti la transmisión del ritmo de la orquesta. No hay por qué querer avanzar a toda costa, sino aceptar el dar la vuelta, ir de lado, saber detenerse y deslizarse en vez de caminar. Y esto no sería más que una serie de pasos estúpidos si la música no formara una armonía. Pero olvidamos la música de tu espíritu y hacemos de nuestra vida un ejercicio de gimnasia. Olvidamos que en tus brazos se danza, que tu santa voluntad es de una inconcebible fantasía y que no hay monotonía ni aburrimiento más que para las viejas almas que hacen de inmóvil fondo en el alegre baile de tu amor. Señor, muéstranos el puesto que, en este romance eterno iniciado entre tú y nosotros, debe tener el baile singular de nuestra obediencia. Revélanos la gran orquesta de tus designios, donde lo que permites toca notas extrañas en la serenidad de lo que quieres. Enséñanos a vestirnos cada día con nuestra condición humana, como un vestido de baile que nos hará amar de ti todo detalle como indispensable joya. Haznos vivir nuestra vida, no como un juego de ajedrez en el que todo se calcula, no como un partido en el que todo es difícil, no como un teorema que nos rompe la cabeza, sino como una fiesta sin fin donde se renueva el encuentro contigo, como un baile, como una danza entre los brazos de tu gracia, con la música universal del amor. Señor, ven a invitarnos. Bueno, nos quedamos con Madeleine.